Tiene ahora la palabra el senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Con el permiso de la presidencia. Adelante. Señor Canciller, sea muy bienvenido a este Senado de la República. El análisis que voy a realizar a nombre del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México va a tomar o toma en consideración algunos acontecimientos que ocurrieron durante este año de su gestión, señor secretario, y voy a tomar lo que usted comentó hace unos momentos respecto a lo que ocurrió en Montevideo, en donde al parecer le fue sugerido que abandonara la reunión del Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, por una razón, por haber mantenido firme la posición neutral de México respecto a dicho asunto. Usted es la voz del poder soberano que reconoció nuestra Constitución desde 1814 en la Constitución de Apatzingán, que reside en cada uno de los 129 millones de mexicanos. La pregunta que nos podríamos hacer nosotros es si esa posición firme, pero también valiente que usted mantuvo en Montevideo, reflejaba la voluntad soberana. Y la respuesta pues es muy sencilla, está en la fracción 10ª del artículo 89 constitucional, porque ahí se reconoce que los mexicanos estamos fundados sobre los principios de autodeterminación, de no intervención, de resolución pacífica de las controversias, pero también de proscripción de las amenazas y de la fuerza en las relaciones internacionales. Su posición, señor Canciller, no fue o no estuvo en sintonía con la mayoría de los países que conformaban ese grupo de contacto internacional. No estuvo en sintonía su posición, pero mejor aún, su posición sí estuvo en sintonía con la voluntad soberana que se refleja en ese artículo de la Constitución. Reconozco también, escuchando lo que usted comentaba, se me vino a la memoria lo que ocurrió también en Uruguay, en Punta del Este, en 1962, cuando México, así como usted lo hizo en la 74ª Asamblea General de las Naciones Unidas, respecto al endurecimiento del bloqueo de Estados Unidos a Cuba y la imposición de sanciones a otros países, usted fue acorde con lo que había ocurrido en 1962 cuando se decidió expulsar a Cuba de la Organización de Estados Americanos. Entonces, ha sido congruente con la historia diplomática de nuestro país. En los Estados Unidos de América habitan 35.7 millones de mexicanos o de hispanos de origen mexicano, como lo reconoce el censo de Estados Unidos, sin contar a los mexicanos que viven fuera de los registros oficiales por temor a ser deportados. Para nosotros, entonces, la relación con Estados Unidos debe de ser fundamental, es fundamental mantener esa buena relación. ¿Por qué? Porque esa población equivale a la misma población de todos los estados de la Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Puebla, Guanajuato, que son los 6 estados más poblados de nuestro país. Entonces, la relación de México y Estados Unidos debe estar fundada no en el discurso político que a veces se ve en las redes sociales y que dista mucho de la realidad social, económica, pero también cultural que une a nuestros países, que creo es la política, ha sido más bien la línea en la que se ha basado el gobierno de México en su relación con Estados Unidos, por eso lo reconocemos también. Este esfuerzo pues se ha traducido en la coordinación bilateral para la modernización de la zona fronteriza con miras a aumentar el flujo eficiente de mercancías, pero también de personas de manera legal, y también en los avances sobre acuerdos para disminuir los índices de violencia en la zona fronteriza, así como el tráfico de personas y de armas y, por supuesto, el contrabando de dinero en efectivo. Usted citó hace unos momentos a José Martí y me hizo recordar que en el marco de unas actividades que tuvimos en el Parlamento Latinoamericano y del Caribe hace unos días, la posición que tuvo México sobre el caso de Evo Morales
sirvió para que algunos legisladores latinoamericanos recordaran la posición que también tuvo nuestro país en los años 70, cuando por golpes de Estado se impusieron dictaduras, por ejemplo, en Chile y en Uruguay. También eso es algo que yo le quiero reconocer. También vemos muy oportuno, señor canciller, el acuerdo suscrito con ONU Habitat para que participe en el proyecto del Tren Maya, con la finalidad de reducir la desigualdad en la zona sur de nuestro país. Creemos que con la conclusión también de las negociaciones de la Asociación Económica Integral Regional, que agrupa 15 países de Asia para conformar así la zona de libre comercio más grande del mundo en toda la historia, es necesario, dado que eso va a generar que el centro de gravedad de la economía internacional cambie, es necesario que nuestro país siga fortaleciendo sus relaciones, como lo ha hecho ya con el Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico y, por supuesto, también con la Alianza Pacífico. Por eso, en este contexto, quisiera preguntarle, señor canciller, con relación primero a los mexicanos que he mencionado que equivalen a la población de los 6 estados más grandes o con mayor población de nuestro país, quisiera preguntarle cuáles serán las medidas que tomará su Cancillería para permitirles ejercer su derecho humano a votar y a ser votados. Y también, en el marco de la entrada en vigor del Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico para 7 de 11 países, ¿cómo podemos aprovechar este nuevo instrumento para diversificar nuestra economía y aprovechar el potencial que tienen esos mercados de la región Asia-Pacífico? Sirva también este momento para reiterarle que el Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México continuará trabajando mano a mano con su Cancillería para fortalecer las relaciones diplomáticas de nuestro país en el extranjero. Muchas gracias. Gracias.